Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Un gusto, placer de estar aquí nuevamente. Vamos a comenzar con esta reunión característica los días miércoles de reunión de oración y estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Y en esta oportunidad, ya culminando con la primera carta de Juan, llegando a su final, y allí, después de haberla considerado a través de la palabra de varios hermanos y la lectura de la misma, Juan nos ha dejado realmente maravillosas enseñanzas, ¿sí? Lo que tiene que ver con la comunión con Dios, la comunión con los hermanos, la verdad como tal como la describe Juan desde el inicio, ¿no? Es la verdad, el verbo, el Señor Jesucristo. Y bueno, con esta batalla constante contra el anticristo, contra aquellos falsos maestros, aquello que irá sucediendo, y ya en esa época, poquito tiempo después de que el Señor realizara esa obra maravillosa allí en la cruz, ya se estaban dando estas cuestiones peligrosas. Y esto es lo que más le preocupaba y lo ocupaba a Juan. En un lenguaje claro, sencillo, una carta muy simple, una carta que no tiene remitente, salvo el nuestro. Es como que al principio dice, Gustavo, cuídate de esto, Alberto, cuídate de esto. Es una carta preciosa para considerar. Y bueno, vamos a ir entonces allí al capítulo 5, a partir del versículo 13 en adelante. Aquí mi Biblia en particular tiene este título, ¿no? El conocimiento de la vida eterna, ¿sí? Biblia en 1960, he estudiado considerando este pasaje varias otras Biblias y algunas coinciden, otras no, y algunas directamente no tienen introducción, digamos, como título. Pero dice allí en versículo 13, estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero sabemos, el 19, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bien, Juan escribe estos últimos versículos como si fueran la introducción de la carta, ¿sí? O sea, por este método que tenía, en lugar de comenzar por lo que quería decir en la carta, termina diciendo lo que tenía para decirnos, luego de todo lo extenso y explicativo que fueron los distintos temas. Lo primero que tenemos que considerar es en el versículo 3, estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Indudablemente es una carta pura y exclusivamente escrita para creyentes, para aquellos que reconocen al Hijo de Dios, ¿sí? Y refuerza la idea de lo que es la vida eterna. Para que sepáis, dice que tenés vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Parece que fuera reabundante, pero ¿cuál era la situación del momento o la preocupación que tenía Juan? En estos años, allí donde está escribiendo ya Juan, habían aparecido algunas cuestiones que tenían que ver con aquellos que por ahí pronto habían creído en su momento, pero de una manera muy artificial, y se estaba formando esto que hoy por hoy los conocemos como los gnósticos, ¿sí? De aquella época ya estaban en incipiente
crecimiento, digamos, esta ola, y esto que era una de las principales cuestiones, que no reconocían la deidad del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, en esto rebunda mucho, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el Hijo de Dios, ¿sí? El 14 nos habla, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esto es como, yo lo leía y es como que realmente es como una reafirmación de la fe en cada uno de nosotros. Sabemos que cuando hemos pedido al Señor, Él ha respondido. Obviamente hay un secreto en todo esto, ¿no? Que pedimos conforme a la voluntad de Él, no como nosotros queremos, ¿sí? Nosotros quisiéramos a veces que las respuestas fueran de otra manera, pero Dios es soberano en todas estas cuestiones. Él sabe cómo dar y cómo mejorar la vida de sus hijos. Por eso, en este caso, hablamos de lo que era en principio en el versículo 13, en la certidumbre de la vida eterna, realmente la certidumbre de fe, nuestra fe donde está fundada, y ahora la certeza y la confianza que tenemos en la oración, referente a lo que toca en este versículo. El versículo dice que sí pedimos. En lugar de ir a unas Biblias más modernas o más nuevas con esto del lenguaje actual, todo, yo me fui a una Biblia más antigua. Entonces recurrí a la 1909, tengo la versión ahí en casa, la agarré y leí el versículo como dice. Y dice, demandemos. No utiliza la palabra pedir, dice demandar. Entonces, lo primero que digo, ¡buah! Demandar. ¿Puedo yo ser capaz de demandarle a Dios algo? O sea, si me ubico en mi posición humana y tengo que demandarle algo a Dios, o sea, quizás de pronto puedo hacer una demanda en lo civil, en lo comercial, aquí en el mundo, un derecho que me acontece, pero a Dios demandarle algo. Entonces después pedí, realmente digo, me puse a estudiarlo y en cierta manera quizás hasta sí pudiera, ¿sí? Pero siempre y cuando la demanda sea conforme a su voluntad. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo saber si algo es conforme a la voluntad de Dios? Y ahí tengo que dejar obrar el Espíritu Santo en mí, para que el que me va a guiar. Y a través de la palabra, que es la certeza más firme que yo tengo, puedo realmente entender si algo es verdaderamente conforme a la voluntad de Dios. Y en ese caso ahí sí tengo la posibilidad de esta palabra tan dura, de mandar. No me animo. Realmente por ahí de pronto es complicado. Y creo que no es un sentimiento que me debe pasar a mí solo. Creo que le puede pasar a todos los hermanos, ¿sí? Estamos hablando de Dios. Pero bueno, la clave es esta, conforme a su voluntad. El versículo 16 comienza diciendo, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, ¿sí? En el versículo 14 habla de la confianza que tenemos en Él, realmente, ¿sí? Lo deja bien resaltado la palabra, y esta es la confianza que tenemos, ¿sí? Que si pedimos alguna cosa, Él la confirma. Y el 15 dice, sí, hablábamos de esto, que Él escucha nuestras peticiones o nuestras demandas. Y el 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, ¿sí? Habla de una especie de oración intercesora, ¿sí? Realmente no una especie, sino que es una oración intercesora, dice llanamente. ¿Por qué? Porque no dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea muerte, pedirá. Pedirá. Y acá se abre un abanico de por más interesante en esto de decir, bueno, a ver, como hay pecado 1, pecado 2, pecado 3, un grado de pecado, distintos pecados. Y obviamente esto abre una posibilidad de estudio un poco más amplia de lo que quizá pueda llegar a desarrollar en un rato, y quizá de pronto también en algún momento podamos llegar a poder conversarlo más en profundidad y estudiarlo más en profundidad. Pecado para muerte. Leyendo un estudio, leyendo un par de libros, ahí resaltan que no hay algo que se pongan de acuerdo firmemente sobre esto. Si no hay nadie que diga, no, el pecado de muerte es esto.
pero quizás estudiando un poquito podamos llegar a interpretar, ¿sí? Se dice que el pecado probablemente pueda ser de aquel creyente que persiste en el pecado, ¿sí? Y no lo confiesa. Otros dicen que el pecado de homicidio, derramamiento de sangre, ¿sí? Otros opinan esto, que este pecado al que se refiere Juan aquí es ese tipo de pecado. Otros coinciden con el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? También. Y otros hablan del pecado de la apostasía, ¿sí? Aquellos que son apóstatas, aquellos que habiendo oído la grande verdad de la fe del Evangelio, incluso haber profesado la fe cristiana, ¿sí? Retroceden en ese camino, se apartan y comienzan a blasfemar o a desconocer determinadas cuestiones, que era lo que pasaba justamente con estos incipientes gnósticos de la época, ¿sí? Lo que sí tenemos que saber, que indudablemente han hecho esta profesión de toda fe, pero jamás fueron salvados íntegramente, ¿sí? O sea, sabemos que nunca alcanzaron la salvación. El hecho más lamentable es que terminan repudiando incluso el nombre del Señor. Lo terminan desconociendo. Desconocen su deidad por sobre todas las cosas, desconocen la obra redentora del Señor Jesucristo y la posibilidad de la vida eterna. Niegan todas estas cosas. Si quieren podemos recurrir ahí al libro de Hebreos rápidamente como para poder... Yo lo marqué, pero por ahí de pronto está muy lindo que podamos leerlo incluso. En capítulo 6, el entorno del versículo 6, o todo lo que encierra a través del entorno del versículo 6, nos obliga un poquito a leer del versículo 1 en adelante. Hebreos 6, 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando atrás el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y los juicios eternos. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por el cual es labrada, recibe bendición de Dios. Pero los que producen espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemados. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que está diciendo aquí en la explicación que trataba de dar el comentarista? Que ya hubo un juicio respecto a estas personas, ¿sí? Ya hubo un juicio, ya están juzgados. Es más o menos como cuando leemos, ¿no? Aquellos que creen tienen vida eterna y aquellos que no creen ya sabemos que están perdidos, o sea, son para perdición, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con aquello de la elección y tantas otras cosas que por ahí de pronto hemos estudiado. Pero es como que es un pecado por el cual yo no tengo que pedir. A ver, si yo tengo el discernimiento de reconocer que hay un hermano por ahí de pronto viene y predica algo que no está sujeto a la palabra de Dios o que desconoce la deidad del Señor Jesucristo, yo incluso hasta no debo ni siquiera pedir porque ya está condenado. Y el Señor que me dice, pedid conforme a mi voluntad. Entonces esto es una forma de enseñanza de que esa es la voluntad del Señor. Reconocer estas cosas dentro de la iglesia es la voluntad de Dios para con nosotros. Sé que es un tema bastante complicadito y daría muchísimo para conversar, ¿sí? Muchísimo. Pero bueno, era a forma de explicación porque si no como que queda flotando el tema y dice, bueno, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Sí? Y como este caso hay varios casos también en la Biblia, ¿sí? Sabemos que la desobediencia ha producido a lo largo del tiempo muchas otras cuestiones que tienen que ver
con esto de la muerte ya prefijada y que no van a alcanzar la salvación porque ya fueron condenados de antemano. Bien, continuemos. 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bien, ¿qué es lo que nos han enseñado, que hemos aprendido nosotros de siempre? Toda injusticia ante Dios es pecado. Todo ante Dios, toda injusticia es pecado. Y esto es lo que más, por ahí de pronto nosotros tenemos que atesorar y saber, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? Que toda injusticia ante Dios es pecado. Para esto tenemos que saber, ¿no? Y conocer. Y esto es lo que tenemos, ¿no? La palabra, tal como lo escribe Juan y nos escribió durante toda esta primera carta, haciéndonos este tema de certidumbre de fe y conocimiento. Bien. Vamos a pasar a los versículos 18, 19 y 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Bien, aquí tenemos los conocimientos de la realidad espiritual nuestra, ¿sí? En estos 3 versículos tenemos esto. Lo primero que vemos aquí es seguridad, ¿sí? Seguridad. Por el saber. Fíjense que los 3 versículos que vamos a leer comienza diciendo sabemos. Tenemos certeza de esto, ¿sí? Sabemos que todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. Listo, seguridad confirmada. 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto tiene que ver con todo esto que hemos venido estudiando, ¿sí? Hijitos, no améis al mundo. El mundo es totalmente contrario a Dios y todas las explicaciones que nos ha dado por qué no debemos amar al mundo, aunque estemos en el mundo, pero Él nos está guardando. Y por último, bueno, también teniendo en cuenta esto, no sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Para Juan, una consideración extra, por así decirlo, Juan dice bien, están los bien salvados y están los bien perdidos. Más o menos este énfasis le pone en esto, ¿no? Están los que son bien salvados y están los que son bien perdidos. No hay blanco, no hay negro, no hay intermedios, no hay nada, ¿sí? Están los bien salvados y están los bien perdidos. El 20 dice, pero sabemos, vuelve a decir, pero sabemos, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, vuelve a resaltar esto. Era fundamental para Juan dar estas enseñanzas porque era lo que estaba pasando. Y no ha dejado de pasar. Esto es lo peor, ¿no? No es que fue un mal del momento cuando estaba el nacimiento de las iglesias, era el principio de todo este movimiento cristiano, con todas las bendiciones habidas y por haber, estaban ocurriendo estas cosas y no han dejado de suceder. No han dejado de suceder porque el diablo nunca se va a detener en esto. Él tiene una finalidad y le va a dar hasta el último tiempo en contra de nuestras iglesias, en contra de la creencia, en contra de nuestro Señor. ¿Sí? Él es el enemigo. Y él obviamente vuelve otra vez a hacer hincapié en esto. Y en el 20 nos deja un poco entendido que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Bien, no dudan nada. Nosotros no dudamos en esto. El Hijo de Dios ha venido. Y estos otros lo desconocían o querían desconocerlo. Y nos ha dado entendimiento a través de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y a través de la palabra. ¿Sí? La profecía perfecta. Esto es lo exacto, ¿sí? Que nosotros tenemos que analizar. Bajo el Espíritu Santo, bajo la supervisión del Espíritu Santo de Dios. Para conocer que Él es el verdadero, el verbo hecho carne, el verdadero. Aquel que traía el mandamiento exacto del Señor, de Dios, ¿sí? Y nos dejó caminando. Y Juan, el testigo, ¿no? Este era el testigo de Cristo. Él lo había visto, como lo vio Pedro, como lo vieron todos los apóstoles. ¿Sí? Caminaba a la par de él, conoció de la palabra de él, le enseñó de la palabra de él, percibió el amor del Señor Jesucristo como ninguno. Este era el discípulo amado, ¿sí?
percibió el amor de Cristo como casi ninguno de los otros versículos. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, no queda duda, ¿sí? Cristo, nuestro Salvador, para vida eterna. Cuando hablábamos de esto del pecado, consideraba si podría llegar a existir algún pecado peor o de más condenación que negar al Señor Jesucristo. Y no me imagino otro. No me imagino otro pecado peor que negar al Señor Jesucristo. Y menos después de haberlo conocido, o al menos haberlo palpado, aunque sea de lejos, ¿sí? Y cuando hablábamos de esto, de pecado de muerte, indudablemente te aparecen un montón de circunstancias que rodean a este hecho, ¿sí? Bien, a través de estos versículos nosotros tenemos la certeza que Cristo vino, que tenemos entendimiento, que conocemos a Cristo, que estamos en Cristo, que Cristo es Dios y Cristo es nuestra vida eterna. Por último, para ir terminando esta preciosa carta, nos queda el versículo 21. Un versículo que si lo leyéramos así a la ligera, podríamos decir hasta que por ahí hasta lo podíamos llegar a pasar de largo. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. No está hablando solamente de los ídolos tallados en madera, de los ídolos fabricados en oro o en cualquier otro tipo de metal. No, está hablando también de la idolatría de cualquier cosa que reemplace a Dios en nuestras vidas, ¿sí? Cualquier cosa que pueda llegar a reemplazar al Señor Jesucristo o le ponga un determinado límite al Señor Jesucristo en nuestra vida, es idolatría, ¿sí? Muchas veces hemos hablado, a veces los hombres hacemos idolatría de nuestro trabajo, idolatría del deporte, idolatría de los entretenimientos, idolatría de la vestimenta, idolatría de un montón de cosas, ¿sí? No es solamente de aquellas imágenes, sino también es de lo que hacemos con nuestras vidas. Y hay una idolatría peor todavía, que es la idolatría que tiende a torcer la verdad, ¿sí? Torcer la verdad de la enseñanza, torcer la verdad de la deidad del Señor, torcer la verdad de lo verdadero, es lo que en realidad más se interpreta que Juan está haciendo hincapié en este último versículo. Y considerando algunos comentarios, cuando decía hijitos, guardados de los ídolos, podíamos llegar a ver a un Juan consternado, preocupado, ocupado por este tema, que realmente era el centro principal quizás de esta carta. Nos habla mucho del anticristo, nos habla mucho del mundo, nos habla mucho de los cuidados que debemos tener como creyentes. Creo que es un buen momento como para agradecer a Dios primero que nada, por la salvación, ¿sí?, que hemos obtenido. Y segundo, por la revelación que Él realmente nos ha dejado y el cuidado que nos ha dejado a través de la palabra. Y concluyendo con esta carta, sabemos que han quedado muchos temas, al menos la hemos visto así, no digamos por encima, pero hay muchas cosas para considerar. Y bueno, seguramente en alguna oportunidad se irá extendiendo esto del estudio respecto a este tema en particular. Oramos para que el Señor realmente haga la obra en nuestra vida a través de la lectura, ¿sí? Dios y Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, te tenemos que dar por tener tu palabra, donde realmente podemos descubrir y aprender cosas extraordinarias que tú nos has dejado registrada para que la consideremos, para que la atesoremos en nuestro corazón. Y, Señor, permítenos gozarnos y disfrutar del Señor Jesucristo, donde tú lo revelas con una claridad impresionante, donde tú haces hincapié, Señor, en una salvación perfecta, Señor, pero también nos deja registrado el momento donde Él tuvo que dejar su vida allí en la cruz, derramar su sangre preciosa para poder lavarnos de nuestros pecados. Y, Señor, gracias porque ese Señor que murió allí en la cruz resucitó
y hoy es nuestra esperanza de vida. Y hoy está sentado a la diestra, compartiendo la gloria de Dios nuevamente, como en el principio, y esperando el tiempo exacto para venir a buscar los suyos. Señor, mientras esto sucede, queremos que nos des entendimiento, sabiduría, comprensión, cuidado, para que podamos transitar una vida tomada de tus manos, Señor, protegidos por ti. Bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos, Señor, y cuando ahora pasemos al momento de oración, Señor, que tú tengas en cuenta cada una de las peticiones, Señor. Pero como podíamos también ver a través de tu palabra, que sepamos pedir conforme a tu voluntad. Dejamos en tus manos esta reunión, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.